Hola, es un gusto saludarlos. Ha pasado una semana desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y las razones de este hecho inesperado para muchos, previsto para otros, pues siguen siendo materia de discusión. Por eso queremos traerles a ustedes nuevos elementos de análisis y hemos invitado para ello a la profesora Arlene Tigner. Ella es norteamericana, profesora titular de la Universidad del Rosario en Relaciones Internacionales y además columnista del Espectador. Bienvenida, Arlene. Muchas gracias. Aquí hay algo que es bueno que los televidentes tengan presente para comenzar esto. Hillary Clinton ganó en la votación popular, pero eso en términos absolutos, en términos generales para todo un país, pues no le sirve de nada, pero sí ganó en la votación popular. Sí, ganó por 0.2%, más o menos equivalentes a unos 200,000 y pico de votos. Hay que tener de presente que no se elige presidente de manera directa, sino indirecta en Estados Unidos, y en lo que ganó Donald Trump fue en el llamado colegio electoral. Entonces, pese a que pueda ganar una candidata en la elección popular, si no suma los votos electorales necesarios, no gana. Y esto es solo la quinta, que ha pasado esto en la historia. La última vez que pasó fue con la elección de George Bush, quien ganó a Al Gore. Sí. Si se acuerdan, hubo una riña en torno a los votos en la Florida, y por un margen muy pequeño en la Florida y por una decisión de la Corte Suprema para parar el reconteo, se declara a Bush ganador. Solamente 3 veces más en el siglo XIX, de hecho, esto había pasado. Sí, bueno, entonces Donald Trump logra obtener, sí, la mayor votación popular en determinados estados, que son estados muy importantes y que le aportaron toda esa cantidad de delegados que hoy lo tienen como presidente. Digamos que su jugada ahí como propietario de casinos es saber dónde conseguir esos votos. ¿Eso fue lo que le pasó? Cada candidato en una elección presidencial tiene distintas estrategias que dan el camino a la cifra mágica de 270 votos electorales, que es a partir del cual se declara ganador o ganadora a un candidato, ¿no? Entonces, hay muchos estados en Estados Unidos que votan siempre demócrata o republicano. Voy a dar un ejemplo: California siempre vota demócrata, Texas siempre vota republicano. Y estos son estados en donde los candidatos, si bien hacen campaña como hacen nacionalmente, no dedican grandes esfuerzos ahí porque saben que más o menos tienen esos votos asegurados. En donde concentran sus estrategias de conteo para sumar a los 270 votos electorales es en los llamados swing states o estados bisagra, péndulo, en donde a lo largo del tiempo ha habido variación en el voto o demócrata o republicano. ¿En cuáles de esos lugares fue como el mayor éxito, la mayor sorpresa de Trump? ¿Qué fue lo que logró hacer en esos lugares? Pues hay varios estados que estaban muy reñidos y que eran fundamentales para que cualquiera de los dos ganara la elección general. Uno de estos es la Florida, en donde incluso en la noche de las elecciones comenzaron a declarar primero a favor de Trump, después a favor de Hillary y consecutivamente. Es un estado que al sumar tantos votos electorales por el tamaño de la población, suele determinar un camino positivo hacia la sumatoria de estos votos. Y como está en la costa este, en la medida en que los resultados se van anunciando, esto puede afectar también el voto en horarios distintos en Estados Unidos, en donde las urnas todavía estén abiertas. Pensilvania viene siendo otro estado fundamental, y aquí se esperaba realmente que ganara Hillary Clinton, terminó no ganando. Y era también por su tamaño un estado fundamental que debía ganar, y otros dos en la mitad de Estados Unidos claves, el estado de Ohio y el estado de Michigan, que tienen junto con Pensilvania no solo una importancia electoral, sino que tienen sectores amplios de trabajadores que han perdido sus empleos a raíz de fenómenos asociados con la globalización, terminando dándole a Trump básicamente el triunfo en estos lugares en donde generalmente
la gente había votado demócrata. Arlene, ahí ya vamos llegando a por qué Donald Trump tuvo tantos votos. ¿Quién le hizo ganar a Trump? ¿Quién le dio el triunfo a él? En la campaña se dice se la decía, población blanca, sí, es la cierto. población, los adultos, los desempleados. Hay desempleo no hay mucho en Estados Unidos, está en unos niveles bajos en este momento, 4 punto algo por ciento, casi 4%. No estamos hablando de desempleados, estamos hablando de sectores de la población con un cúmulo de agravios respecto a sus condiciones de vida, que no se han sentido atendidos por parte de los demócratas ni por los republicanos. Entonces, primero que todo, evidentemente, los hombres blancos sin educación, con bajos niveles de calificación laboral, que en efecto han perdido sus empleos como miembros de sindicatos en fábricas, etcétera, y han sufrido un deterioro ostensible en sus condiciones de vida, ¿no? Y siempre se ha dicho que el discurso racista, xenófobo hacia los migrantes, también racista, era lo que a este segmento del electorado le atraía, porque esencialmente Trump dio a este segmento que está obviamente descontento y con rabia acerca de su condición, le dio a este segmento a quien echar la culpa por la situación que están viviendo. Pero si uno mira en general el resultado de la elección, este segmento no es suficiente para explicar cómo y por qué ganó Trump. Las mujeres votaron por Trump sorpresivamente en un aproximadamente 46%, cuando creíamos que por su discurso misógino, por el escándalo del video en donde hace comentarios realmente despectivos y repugnantes sobre una mujer, esto iba a afectar el voto femenino y en esencia no afectó. Los latinos que votan generalmente en enormes mayorías por los demócratas lo hicieron por Hillary Clinton, pero un segmento mayor que en la elección pasada de 2012 votaron por Trump. Los afroamericanos también votaron más por Trump de lo que habían votado por el candidato republicano Mitt Romney en el 2012. ¿Cómo se explica eso? Que hubieran votado más latinos en esta oportunidad por Trump que los que votaron hace 4 años por el republicano Mitt Romney, que no era un discurso tan excluyente y que no amenazaba como amenaza Trump a los inmigrantes. ¿Cómo se explicará eso? Pues yo creo que todos estamos haciéndonos la misma pregunta y tratando de entender cómo alguien vota por un candidato que ha sido tan irrespetuoso y tan despectivo frente a al mismo grupo identitario de uno. ¿Será que están los que se sienten asegurados y legalizados y todo ya no les importa lo que, o sea, pudo más la solidaridad o el respaldo a Trump que la solidaridad con los que están indocumentados y con los que podrán quedar por fuera muy pronto? Como premisa general, tristemente yo creo que los migrantes legales que han logrado formalizar su situación y son ciudadanos o son de segunda o tercera generación, no solo no solidarizan con los inmigrantes ilegales, sino que suelen ser los más duros a la hora de considerar qué tipo de políticas deben aplicarse para atender a estos sectores ilegales en Estados Unidos. Creo que esto es una explicación. La otra, sin duda, tiene que ver con simplemente un sopesar de si voto por el establecimiento con el cual Hillary Clinton estaba asociada o si voto por un señor que pese a ser repugnante, vulgar y irrespetuoso, representa el antiestablecimiento, decía Trump, yo no creo que sea tan cierto, y representa la posibilidad de un cambio. Entonces, esto básicamente lo que refleja es un enorme descontento y falta de legitimidad incluso del establecimiento económico, político, incluso mediático en Estados Unidos, y el deseo de sectores mayores a los que creíamos de que haya un cambio, sea cual sea, sin importar de nuevo el personaje de Trump. ¿Qué le falló a Hillary Clinton en unos estados que eran tan importantes para ella, como Florida, como Pensilvania, para que perdiera? ¿Qué tenía ella en contra? ¿Qué tenía incluso los Obama, que lo apoyaban tanto?
¿Y qué fallaron en la estrategia? Yo creo que no falló nada en la estrategia, que es lo extraño. Los demócratas tienen una estrategia en campo mucho más efectiva de hacer salir a los votantes a votar de lo que han tenido los republicanos. Y Trump, de hecho, no tenía este tipo de estrategia, razón por la cual en todos casi de los pronósticos que se hicieron se le daba a Hillary Clinton la ventaja. Entonces, logró sacar el voto mediante una estrategia muy efectiva. Yo creo que en general lo que falló fue desde el principio tal vez creer que siendo una persona tan preparada como lo es, siendo experimentada, esto iba a ser suficiente para darle el triunfo. Entonces lo que falló, creo, fue el subestimar el peso del descontento de distintos sectores de la población en Estados Unidos, cierta incapacidad de escuchar y procesar el ruido que hay en Estados Unidos y en muchas partes del mundo actualmente respecto a la democracia y sus falencias, respecto al descuido por parte del Estado de problemas como la desigualdad, la salud, la vivienda, y esto terminó costando no solo a Hillary Clinton, sino al Partido Demócrata en general. Sí, la AFP mostraba una serie de actividades que serán las primeras tareas que tendrá que hacer Donald Trump, de acuerdo con lo anunciado. Construir un muro, derrotar al Estado Islámico, acabar con los tratados de libre comercio, entre otras actividades, y expulsar una serie de inmigrantes ilegales. ¿Será que va a poder hacer todo eso así de una vez, usted cree, o habrá un Trump distinto de presidente a lo que fue de candidato? Primero que todo, habría que decir que una de las cosas que más sorprende de esta elección, más allá de la incompetencia y del carácter de Donald Trump, es el hecho de que se eligió a una persona como presidente de Estados Unidos que no tenía un plan de gobierno en su campaña. Si uno revisa su página web, más o menos había 7 propuestas relacionadas con temas irrelevantes, menos el caso del comercio, mientras que Hillary Clinton produjo cualquier cantidad de documentos, de planes, de proyecciones, de nuevo pensando que con esto era suficiente ganar. Entonces, creo que primero que todo hay que anotar que hay una gran incertidumbre que rodea a Donald Trump ya como presidente, porque sencillamente no sabemos qué va a hacer. Lo que tenemos es lo que ha dicho, y en efecto su campaña giró en torno a 2 temas básicamente. Tratados de libre comercio malos para Estados Unidos porque quitan trabajos, y inmigración ilegal que genera problemas de seguridad y que le quita también empleos a los estadounidenses. Y frente a estos 2 temas sí ha amenazado al menos que en su primer día de gobierno va a empezar o a tratar de renegociar el NAFTA con México y a declarar a China un país desleal en el manejo de su tasa de cambio, y va a empezar a implementar una estrategia de deportación masiva de inmigrantes ilegales. ¿Hasta qué punto puede hacer esto? Es una buena pregunta, porque de esto dependen decisiones del Congreso, por ejemplo, claro, y de la capacidad misma de las instituciones encargadas de deportar, que no tienen la capacidad de procesar el número tan amplio de deportaciones que Trump está insinuando. Creo que lo que da miedo en este momento son los primeros pronunciamientos que podrá hacer respecto a comercio apenas tome la presidencia, porque esto comienza a generar señales ante la economía mundial que eventualmente pueden generar disturbios mayores de los que estamos viendo actualmente en la bolsa, por ejemplo, a raíz de la presidencia de Donald Trump. ¿Qué le puede esperar, Arlena, a Colombia con Donald Trump? Un cambio radical en el respaldo, por ejemplo, que se ha venido recibiendo para proceso de paz por parte del gobierno demócrata. De nuevo, ratificando que no sabemos, sí, sí. Hay algunos elementos de análisis que creo que podríamos agarrar para pensar en esto. Lo primero es la larga duración de la relación Colombia-Estados Unidos,
y el carácter bipartidista de la misma. Desde Andrés Pastrana en adelante, sobre todo con Plan Colombia, distintos gobernantes colombianos han sido muy cuidadosos de construir un consenso entre los dos partidos en Estados Unidos, demócrata y republicano, en torno a la estrategia que Estados Unidos debería tener frente a Colombia. Y esto va a resultar siendo un salvavidas, de cierto modo, en un gobierno tan incierto, porque difícilmente el Congreso, que va a seguir siendo de control republicano, va a tener cambios dramáticos frente a Colombia. Entonces va a haber cierta continuidad. Los dos países también tienen una relación muy estrecha actualmente, no solo frente a temas internos de Colombia, sino frente a países en Centroamérica y el Caribe especialmente, que están pasando por problemas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado que Colombia ya ha sufrido. Entonces, en la medida en que Centroamérica y Caribe siguen siendo un foco de atención en un gobierno de Trump, que creo que van a ser, la alianza con Colombia en torno a la atención a estos problemas va a ser fundamental. Sí, a Colombia le preocupa mucho el respaldo al Tratado de Paz y a la lucha antinarcóticos, sí, pero tal vez se nos olvida que tenemos también un Tratado de Libre Comercio. Sí, el Tratado de Libre Comercio, al menos en lo que yo creo que puede pasar, está sano y salvo en la medida en que ha favorecido muchísimo a Estados Unidos. Hay un superávit comercial a favor de Estados Unidos actualmente a raíz de la implementación del TLC, y no hay motivos para creer que esto no vaya a pesar positivamente en la actitud que tiene Trump frente al Tratado de Libre Comercio con Colombia. No se puede argumentar tampoco que Colombia le ha quitado empleo a Estados Unidos a raíz del TLC. Entonces, este tema está más o menos, creo, más o menos estable en el futuro. Lo que creo que demuestra grandes interrogantes es el tema del narcotráfico. Si bien Trump no nos ha dicho mucho sobre lo que piensa, sí en algunos pronunciamientos que ha hecho sobre el problema de las drogas en general, ha dado señales de que sería eventualmente un presidente que favorecería estrategias de mano dura, otra vez prohibicionistas, represivas, y esto sí podría jugar negativamente en la relación con Colombia, sobre todo frente al tema de los cultivos ilícitos. Sí. Desde que el gobierno de Santos decidió parar las fumigaciones, los cultivos ilícitos en Colombia otra vez han subido a niveles preocupantes. Si bien hay presión hoy por parte del gobierno de Obama para que esto se atienda, ha sido una presión muy paciente y conocedora de que estamos en medio de una negociación con las FARC y que hasta que el proceso de paz no se cierre, difícilmente vamos a entrar a atender el problema de los cultivos efectivamente. Cuando llegue Trump, esto puede cambiar. Claro, y por si acaso y por seguridad, mejor tener resueltos los temas como el acuerdo de paz y todo antes de que se vaya Obama, ¿no? Totalmente. Sería mejor. Podríamos decir que además de que corre el reloj en Colombia para llegar a un cierre satisfactorio de los acuerdos, corre también en cuanto al apoyo internacional, sobre todo de Estados Unidos. El gobierno de Obama ha estado muy comprometido con el proceso y ha sido un compromiso no solo del Departamento de Estado, por ejemplo, el Departamento de Defensa, ha sido un compromiso personal. Y no sabemos si ese mismo compromiso personal va a existir en el caso de Donald Trump. Yo especularía que no. Arlene, a propósito del resultado en Estados Unidos, pues mucha gente se ha preguntado qué está pasando en el mundo, si es que el mundo se está yendo definitivamente a los extremos, o un extremo, una derecha o una izquierda, porque coincidía justo con la reelección que parece ser eterna de, por ejemplo, de Daniel Ortega en Nicaragua, o lo que está pasando en Venezuela. Eso se está polarizando mucho el mundo. Estados Unidos quedó pues con esta votación partido por la mitad. Voy a dejar de lado los casos de Nicaragua y Venezuela, que no creo que debamos meterlos en este saco. El gobierno de Daniel Ortega ya no es un gobierno de izquierda, ni siquiera es un evangélico que creo que se enloqueció
y perdió su norte y se ha tornado un dictador, ¿no? Sí. Y hoy en día también considero que Maduro va por el mismo camino. Lo que sí es evidente es que en el mundo entero han emergido tendencias populistas o de extrema derecha o de extrema izquierda como respuesta, yo diría, al desgaste de la democracia liberal y de la globalización. Entonces, lo que estamos viendo esencialmente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como vimos en el caso del voto del Brexit en Gran Bretaña, es de nuevo un descontento por parte de distintos sectores de la población con las bondades de la democracia y de la globalización, que ya está manifestándose en alternativas de tipo populista o de derecha o de izquierda que buscan arrastrar distintos segmentos de la población en aras de contestar, rechazar, criticar tanto el sistema y sus instituciones, así como los procesos de globalización. Y lo peor es que, sobre todo en los movimientos de izquierda, de derecha, perdón, como hemos visto en el caso de Trump o como hemos visto en Gran Bretaña, la forma de llevar esto ha sido mediante la estigmatización de distintos sectores de la población, sobre todo comunidades afro y comunidades de migrantes, por ejemplo, de musulmanes. Entonces, mediante campañas de odio y miedo es que han sido canalizados por parte de la derecha estos descontentos. El odio y el miedo. Bien, Arlene, y finalmente creo que se están agotando todas las posibilidades de predecir lo que puede pasar en unas elecciones. Las encuestas están fallaron en Estados Unidos y, para citar un caso, fallaron en Colombia también. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no se estará pudiendo medir lo que piensa hacer la gente en el momento de votar? Yo creo que el fallo de las encuestas en Colombia es un fallo mucho más grave de lo que fue en Estados Unidos o de lo que fue en el caso de Gran Bretaña, donde hubo casi un empate técnico también con el voto del Brexit. Entonces, dejando de lado Colombia, en donde evidentemente las encuestadoras tienen que revisitar sus estrategias, en Estados Unidos creo que pasaron varias cosas. Primero que todo, el voto era un voto muy reñido. Entonces, cuando tú tienes una diferencia de 2 o 3 o incluso 4 puntos en las encuestas, hay un margen de error que puede ser de 3, pues ya estás en un terreno desconocido, ¿no? Y viendo el resultado final, estamos hablando de una ventaja en el voto popular de 0.2%. Entonces, ante ese carácter tan estrecho, es muy difícil que una encuesta prediga el resultado, ¿cierto? Lo segundo que creo que pasó es que hubo una especie de espiral de silencio en torno a la candidatura de Trump, o porque la gente no quiso admitir en medio de tantas críticas que se le hacía que iba a votar por él. Entonces, de pronto menos dijeron que iba a votar por Trump, pero también en la medida en que aceptemos que las instituciones en Estados Unidos están en crisis, incluyendo los medios, las encuestadoras, no habría por qué en una encuesta de opinión pública la gente dijera realmente lo que piensa de verdad. Sí, claro. Entonces yo creo que estos factores explican márgenes de error pequeños que hubo, además del hecho de que hubo también mucho voto indeciso. Llegamos a las elecciones con un segmento amplio de la opinión que no sabía realmente por quién votar, que terminó votando más que a favor de alguien en contra del otro o de la otra, y esto también trastocó la capacidad de predecir el resultado de las encuestadoras. Bueno, como expectativa, como esperanza, ¿a usted le anima algo el tono del primer discurso que pronunció Donald Trump, que algunos decían que ya parecía más mesurado, más moderado, más de estadista? ¿Sí le da alguna esperanza? Estoy triste, estoy preocupada, tengo un dolor profundo sobre lo que ha pasado en mi país y temo por el futuro de las juventudes, temo por el futuro de las minorías, temo por el futuro de las mujeres.
Y si hay algo bueno en todo esto, no es el tono conciliador de Trump en su corto discurso. Creo que es este choque de realidad que está sufriendo Estados Unidos y el mundo, que tal vez en un mundo perfecto nos lleva a evaluar críticamente lo que ha pasado y buscar alternativas frente a unos descontentos gigantescos que tienen muchos seres humanos en Estados Unidos y en el mundo. Arlene, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que descansen.